¡Atención! Para la total comprensión del siguiente vídeo hace falta ser romano, estar romanizado o tener nociones básicas sobre la historia política de Roma. Para ello se pueden visualizar los vídeos de Pero eso es otra historia, que tiene una fantástica serie sobre la historia de Roma. Sin más dilación, empecemos. Si hablamos de la ciudad de Roma en la antigüedad, seguramente nos viene a la cabeza esa imagen imperial con el Coliseo, el Circo Máximo y el Palatino. Pero, ¿cómo evolucionó a lo largo de su historia? Yo soy Quintus y esto es La Cierva de Sertorio. Según cuenta la tradición, Roma fue fundada en el año 753 a.C., a orillas del río Tíber. Cicerón menciona que es una posición espectacular, ya que el río, navegable, une Roma con el Mediterráneo y fomenta el comercio. Además, está situada en la zona marginal del Latium Vetus, o lo que es lo mismo, el Lacio Antiguo, y tiene tanto influencias latinas y griegas del sur como etruscas del norte. De hecho, sus reyes eran etruscos, sabinos y latinos. La ciudad eterna la forman 7 comunidades pastoriles de las 7 colinas de Roma. Las primeras edificaciones eran cabañas, edificaciones para nada estables ni civilizadas, lo que llamaríamos civilizado para un momento más posterior de Roma. La primera zona que en estos momentos cobra importancia es el Foro Boario, un emporio comercial a orillas del río Tíber. La tradición cuenta que en este mismo sitio se encontraba la guarida de Caco, un gigante mitad hombre, mitad sátiro, que robó las vacas sagradas a Hércules. Como consecuencia, el semidios lo mata y libera toda la zona. En honor a este hecho, en el 495 a.C. se erige el ara máxima de Hércules Invicto. Protegido por el semidios, este se convertirá en el punto de encuentro de los comerciantes de toda la zona. Como curiosidad, los bloques de tufo del edificio original se encuentran hoy en día bajo la Basílica de Santa María de Cosmedin y pueden ser visitados. Con el segundo rey etrusco Servio Tulio se desarrollan los edificios religiosos. Siempre en el Foro Boario, el templo de Fortuna y Mater Matuta data del siglo VI a.C. De gran influencia etrusca, contiene columnas de un gran tamaño, muy separadas entre sí. Se tratan de 2 templos simétricos que serán reformados a lo largo de toda la historia de la ciudad. De todos los templos, el más importante va a ser el de Júpiter Capitolino, ubicado en la colina del mismo nombre. Dedicado a la Tríade Capitolina, formada por Júpiter, Juno y Minerva, va a ser tan reformado como la cara de Michael Jackson, y poco se conoce del edificio original. De lo poco que se sabe es que era períptero y esástilo, esto es, que tenía 6 columnas en la parte frontal del templo. Eso sí, al tratarse de un templo etrusco, presentaba un arte muy pictórico y arcaico. Los restos se pueden visitar hoy en día en una de las salas de los museos capitolinos de Roma. Además de edificios religiosos, durante este siglo VI a.C., siempre bajo la dinastía etrusca Tarquínea, se realizan otras construcciones importantes. Al lado del Foro Boario nace el Circo Máximo en ocasión de los Juegos de la ciudad, los Ludi Romani, en los que se celebran carreras y demás tipos de actividades lúdicas. El campo de picnic que encontramos hoy en día no dista demasiado de lo que pudo haber sido el Circo Máximo en la época de su fundación. Los aldeanos chabolistas, además de estar entretenidos, también estarían defendidos gracias a las murallas servianas, las primeras de Roma. Estas barreras, además de agrupar las 7 colinas, dividen la ciudad civil y religiosa. Todavía hoy se encuentran algunos tramos de la misma. Al mismo tiempo, entre el Palatino y el Capitolio, el arcaico foro romano empieza a coger forma. Los tarquinos construyen el comicio público con el fuego sagrado de Rómulo. Oiga, ¿qué clase de civilización es esta? Se trata de un espacio donde se reunía el pueblo romano en comicios. Cuenta además con la Curia Hostilia, el primer edificio senatorial. Esta es una zona real inviolable, llena de altares. En el foro también se encuentra la Regia, esto es, la residencia del Rex, que pasará a ser pública con el fin de la monarquía. No hay que olvidar que desde el siglo VII a.C. ya se contaba con alcantarillado. La cloaca máxima va a durar miles de años en funcionamiento y será imitada en otras partes del Imperium Romano. Por lo tanto, a finales del siglo VI, las 7 colinas pastoriles ahora estarían formando una verdadera ciudad, Roma. En el año 509 a.C., Tarquinio el Soberbio, último rey de Roma, es expulsado de la ciudad, dando lugar a la res pública. Los primeros años del nuevo gobierno fueron bastante convulsos. Se configura la clase social de los plebeyos, conocida como plebs,
y surgen conflictos con los patricios, la nobleza primigenia de Roma. Como consecuencia, la plebs se va a representar en la colina del Aventino y en el Foro Boario, mientras que los patricios lo hacen en el Foro. Es aquí donde a inicios de la República se construyen los templos de Saturno y los Dioscuros. El primero de ellos, edificado con dinero público, estaría destinado a conservar el erarium, el tesoro estatal de Roma. El segundo está dedicado a Castor y Pollux, los hijos de Júpiter, quienes según la leyenda ayudaron a los romanos en la batalla del lago Regilio, derrotando a la Confederación Latina. En el siglo IV, nuestra querida ciudad empieza su expansión con la toma de Velles. Aún así, en el 390, los galos senones saquearán Roma. Realmente la devastación no fue tal, pero tuvo un gran impacto a nivel cultural en la ciudad. Lo importante es que tras la conquista de Velles, Roma tendrá acceso al tufo, un material constructivo de gran calidad que nada tiene que ver con el mal olor. La ciudad eterna crece y se necesitan expandir los edificios ya existentes. En el Foro Romano, el comicio se reforma y adquiere una forma circular. Al mismo tiempo, se crean espacios de intercambio de moneda, por lo que adquiere también un papel comercial. En el año 367 a.C., los plebeyos y los patricios hacen las paces. En ocasión de este evento, se construye el Templo de la Concordia, también en el Foro Romano, para mantener la paz entre los ciudadanos. En el año 312 a.C., el censor Apio Claudio realiza el primer acueducto, el Aqua Appia. También monumentaliza el Ara Máxima de Hércules. De hecho, el acueducto acabará allí. Como consecuencia de las victorias militares romanas, entre los siglos IV y III a.C. se abren nuevos templos dedicados a las divinidades Víctor e Invictus. El culto a la victoria cobra mucha importancia y un área significativa comienza a ser edificada, el Campo de Marte. Dedicada a los comicios electorales y a usos militares, esta zona se encuentra fuera de la ciudad, ya que según la tradición romana, las armas no podían entrar en el Pomerium, el área sacra de Roma, delimitada por las propias murallas servianas. La propaganda se hace en este lugar, tanto política como militar. Se construyen templos para ensalzar el estatus de una persona o las victorias que ésta ha conseguido. Un claro ejemplo de ello es el área sagrada de Largo Argentina, ubicada en el propio Campo de Marte. Aquí se encuentran 4 templos, construidos entre los siglos 3 y 2 a.C. El más antiguo de los santuarios, construido en el año 290 a.C., está dedicado a la diosa Feronia, divinidad griega legada al mundo agrario. A pesar de ser republicano, será reconstruido en época de Domiciano. El segundo, dedicado a la ninfa Juturna, es obra de Quinto Lutacio Cátulo. Fue construido en el año 241 a.C., en ocasión de la conquista de la ciudad etrusca de Faleri, ciudad que al final de la Primera Guerra Púnica se levantó contra Roma. El tercer templo, el más grande de los 4, fue consagrado a los Lares Permarini en el año 179 a.C. Su autor fue Marco Emilio Lépido, antecesor del futuro triunviro. El más reciente es el Templo de la Fortuna de Cayo Mario, edificado en el año 101 a.C. De forma circular, era el templo central del Largo Argentina. En él se han encontrado partes de una escultura femenina colosal, algo nada común en la austeridad romana. Roma, desde el 240 al 140 a.C., se expande fuera de Italia y se convierte en una capital mundial. Toda Grecia y Macedonia acaban bajo control romano después de las llamadas guerras macedónicas. Desde el mundo griego llegan una gran cantidad de esclavos, riquezas e influencias. Frente a la austeridad romana, en gran parte influenciada por la tradición etrusca, se va a imponer un gusto por lo griego. A este fenómeno se le conocerá como luxuria helenística o asiática luxuria, debido a su ostentación y lujo. La ciudad de Roma, durante el siglo II a.C., sufre importantes transformaciones. La población crece en gran medida. La descompensación de las riquezas que provienen de las nuevas conquistas benefician a los aristocráticos con tierras y provocan la crisis de los pequeños propietarios, quienes acabarán mudándose a las ciudades. Con el aumento en la demanda de mercancías y alimentos, se necesitan nuevos edificios y estructuras más grandes. Como consecuencia, en el 193 se construye un nuevo emporio, la Porticus Aemilia, a orillas del río Tíber. 30 años después, se expande con la Horrea Galvana, grandes almacenes que sirven como puerto.
Al mismo tiempo, se levantan dos nuevos acueductos, el Aqua Marcia y el Anio Novus. El primero se convertirá en el principal acueducto de la ciudad. Tiene una longitud enorme. El segundo llevará agua pura a Roma. En nuestro querido foro romano nacen las primeras basílicas. Se tratan de edificios públicos utilizados comúnmente para las reuniones o para las actividades de la justicia. La primera de ellas, construida en el 184, es la Basílica Porcia, llamada así por Marco Porcio Catón, alias Cartago del Endaest. La segunda, por orden cronológico, es la Basílica Fulvia Emilia, la cual data del 179 a.C. Con esta construcción, el templo de los Lares Permanini y la Porticosa Emilia, Marco Emilio Lépido se hace el hat-trick, todo un logro para la gens Emilia Lépida. La última de las basílicas, situada entre los templos de Saturno y los Dioscuros y enfrente de la Basílica Emilia, es la Sempronia, del 170, construida en nombre de Tiberio Sempronio Graco, antecesor de los futuros hermanos Graco. En la colina del Capitolio, en el 78 a.C., se construye el Tabularium, el archivo oficial del Estado. Este relegará el puesto que tenía el templo de Saturno anteriormente. Encontramos bóvedas y opus caementicium, o cemento, dos grandes innovaciones de ingeniería romanas. Está compuesto por dos niveles de arcadas y semicolumnas. Hoy en día forma parte de los museos capitolinos de Roma y tienen unas vistas impresionantes del foro romano. En este siglo II a.C., el campo de Marte se convierte en un lugar de celebración y de virtud. La luxuria asiática helenística va a cobrar mucha importancia. Se levantan edificios de culto, donados a la población, construidos gracias a los botines militares. Ya en el 221 a.C. se construye el Circo Flaminio, desde donde parten las celebraciones de los triunfos. Tras una victoria contra la Liga Etolia, Marco Fulvio Nobilitor construye el templo de Hércules Protector de las Musas en el 187 a.C. Este templo será reformado en el 29 a.C. por Lucio Marcio Filipo, quien le añade un pórtico y ya de paso se apropia de su nombre. En la misma línea, en el 168, Neo Octavio celebra una victoria naval contra Perseo de Macedonia con un pórtico. Quinto Cecilio Metelo Macedónico no se queda detrás y construye otro pórtico más en el 146, después de la derrota de Andrisco, último rey macedonio. Este va a ser el primer edificio íntegramente en mármol y está lleno de obras helenísticas, arrebatadas a los macedonios tras la victoria romana, claro está. Es aquí donde se ve la gran influencia de la luxuria asiática proveniente del oriente helenístico. El templo del pórtico estaba dedicado a Júpiter Stator y era períptero. Más adelante será reformado por Octavio Augusto, que se lo dedicará a su hermana, pero eso lo veremos más adelante. ¡Salve Quirite! Si te ha gustado este primer vídeo del canal, siempre puedes seguir a la Cierva de Sertorio en Twitter, donde se suben memes y otro tipo de publicaciones relacionadas con la historia de la antigua Roma.